Como en una de las primeras clases habíamos dicho que la cabeza y el cuello va a estar inervado por los pares craneales, pares raquídeos, plexo cervical, plexo braquial, ramos posteriores cervicales y un tronco simpático cérvico-cefálico. Ya hemos terminado los pares craneales, pues vamos a empezar con el plexo cervical. Plexo. Bien, antes de empezar a estudiar lo que es en sí el plexo cervical, vamos a hablar sobre una estructura básica de estos pares raquídeos. Caramba. Bueno. Todos estos pares raquídeos son todas las fibras nerviosas que nacen a partir de la médula espinal. Y nacen a partir de dos raíces, miren. Una raíz en su parte anterior y otra raíz en su parte posterior. La raíz posterior es raíz sensitiva y la raíz anterior es siempre raíz motora. Estas dos raíces se juntan y forman un nervio, que es el par raquídeo, que generalmente dice que son 31, algunos comentan que pueden ser hasta 33 pares raquídeos, varía entre literatura a literatura, pero lo más interesante es que ahí no muere el par raquídeo, sino que a la vez se divide pasando. Miren, aquí está el par raquídeo, se divide siempre en una rama anterior y una rama posterior, siempre, todos los pares raquídeos tienen esta segmentación, desde la cabeza hasta la cola. Siempre tienen una rama que se dirige hacia la parte anterior y otra rama que se dirige hacia la parte posterior. Ahora solamente vamos a estudiar esto, solamente su rama anterior, para luego ver qué es lo que sucede con la rama posterior. Vamos a ver sus ramas anteriores. Las ramas anteriores de estos pares raquídeos van a formar plexos a nivel del cuello. Plexos. Uno es el plexo cervical y otro es el plexo braquial. Ahora, hacemos un paréntesis para recordar, porque ya habíamos dicho en la anterior clase, que estos nervios raquídeos van a recibir el nombre de acuerdo en la región donde emergen o donde salen. Por ejemplo, si son nervios que salen a nivel del cuello, se van a llamar cervicales, torácicos, lumbares, sacros y cóccoles. Se dice que hay 8 pares raquídeos cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coccigio. Más o menos es lo que se dice, ¿no? Entonces, vamos primeramente a estudiar cómo se forma el plexo cervical. El plexo cervical se forma por la raíz anterior de los 4 primeros nervios cervicales. Así vamos a dibujar. Obviamente a veces la literatura en el libro pues puede ser un poco confusa, pero nosotros vamos a hacer aquí un pequeño esquema. ¿Sí? Ahí está. Primero, segundo, tercero, cuarto nervio cervical. Estos 4 son los que van a formar el plexo cervical. ¿Cómo se forman? Se dice que del primer nervio cervical va a salir una rama que se va a dirigir. Sabía que iba a suceder esto. Ah, ya lo vas a hacer. Entonces va a salir una rama que se va a dirigir hacia la parte inferior, así, del primer nervio cervical. De su rama anterior va a salir una rama que se va a dirigir hacia la parte inferior. Ahí lo dejamos. Del segundo nervio cervical van a ser otra rama que se va a dividir en 2. Una que va a subir y otra que va a bajar.
La rama que sube, o también llamado ascendente, ¿con quién se une? Con el primer cervical, formando una asa nerviosa que se denomina la asa del Atlas, o también lo llaman primera asa cervical. Asa del Atlas o primera asa cervical. ¿Por qué se llamará asa del Atlas? Porque todo esto ocurre a nivel del Atlas, cerca de su apófisis transversa del Atlas. Seguimos. Del tercer nervio cervical va a salir igual otra rama que se va a dirigir hacia arriba y otra rama que se va a dirigir hacia abajo. La de arriba, ¿con quién se une? Con la rama descendente de la segunda, formando otra asa, que es la asa del axis, o también se llama segunda asa cervical. Asa del axis, o también se llama segunda asa cervical. Seguimos. Finalmente, del cuarto nervio cervical va a salir una rama que se divide igual en dos, ¿así? Y así. Esta rama ascendente, ¿con quién se une? Con la descendente de la tercera, formando otra asa. Solamente recibe el nombre de tercera asa cervical. Tercera asa cervical. ¿Listo? Ese es el plexo cervical. Nada más. Así de fácil y sencillo. ¿Alguna pregunta o duda? En resumen, el plexo cervical está formado por la unión de estos cuatro nervios cervicales que llegan a formar unas asas nerviosas. Ahora, ya que está formado el plexo cervical, vamos a ver qué ramas tiene. Se dice que este plexo cervical tiene tres tipos de ramas. Hay ramas profundas, o también llamadas motoras, que se van a dirigir a los músculos. Hay ramas superficiales, o también se llaman cutáneas, que van a ir a la parte de la piel, sensitivas. Y otras ramas comunicantes. Tres tipos de ramas tiene el plexo cervical. Vamos a empezar a estudiar sus ramas musculares. Se dice que las ramas musculares son pequeñas ramas. Así lo vamos a hacer esto. Estas ramas musculares son pequeñas ramas que se van a dirigir a los músculos de la parte anterior del cuello. ¿Qué músculos? Primero va a estar el músculo recto lateral. De aquí va a ser una rama que va a ir a los tres primeros músculos intertransversos. Otra rama que se va a ir al músculo recto anterior. Esses músculos profundos motores que o senhor chama também de musculares? Claro. Van a salir ramas que se van a dirigir al músculo recto anterior, músculo largo del cuello, músculo largo de la cabeza, músculo o ramo muscular que se va a dirigir al elevador de la escápula, y otro ramo muscular que va a ir al músculo romboides, que es un músculo que se encuentra en la parte posterior del tronco. Miren, ¿cuántos ramos musculares? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entre los más pequeños. Porque va a tener dos ramos musculares que son muy importantes, que son los de mayor volumen, por decirlo así. ¿Cuáles son? Entre estos ramos musculares importantes tenemos el nervio frénico y el ramo comunicante. Así es. Repito, sus fibras nerviosas motoras son fibras que se van a dirigir la mayoría a los músculos anteriores del cuello. ¿Cuáles? Recto lateral, tres primeros músculos intertransversos, recto anterior de la cabeza, largo del cuello, largo de la cabeza, elevador de la escápula, romboides. De ahí va a haber dos que son importantes dentro de estas fibras musculares. Uno que se va a llamar el nervio frénico y otro se va a llamar el ramo comunicante. Vamos a ver primero el nervio frénico.
El nervio frénico, ya lo dice su nombre, que se llama frénico, ¿a dónde va a ir? Al diafragma. Es el nervio encargado de la motilidad del músculo diafragma. ¿Y para qué servirá el músculo diafragma? Es un músculo que interviene en la respiración. Podemos decir que es el músculo de mayor importancia. ¿Cómo se forma este nervio frénico? El nervio frénico dice que se forma del cuarto nervio cervical, así. De ahí nace así. También le puede dar una rama el tercer nervio cervical. Y también le puede dar una rama el quinto nervio cervical. Así. Y así está formado el nervio frénico. Este nervio frénico baja, desciende, no va a dar ninguna rama en el cuello, ninguna. Llega al tórax y en el tórax va a dar pequeñas ramas que se van a dirigir a la pleura y se van a dirigir al pericardio. ¿Sí? Baja este nervio frénico a ambos lados de la columna cervical. A nivel del cuello no da ninguna rama, pero en el tórax va a dar unas ramas que se van a dirigir a la pleura y otras ramas que se van a dirigir al pericardio. De aquí este nervio frénico sigue bajando y llega al músculo diafragma. Músculo diafragma, donde va a dar sus ramas terminales. Ahora, el nervio frénico del lado derecho, en relación al lado izquierdo, a este nivel, tiene sus diferencias. Vamos a ver primero el frénico derecho. ¿Qué diferencias hay? Este nervio frénico derecho, cuando está por llegar al músculo diafragma, tiene dos ramas. Unas se llaman ramas musculares superiores, que se van a distribuir en toda la parte superior del músculo diafragma. Y otra rama que se llama ramo abdominal, que atraviesa el músculo diafragma y entra a la cavidad abdominal. Vamos a ver las primeras. Ramos musculares superiores. Estos ramos musculares superiores se denominan así porque se encuentran en la parte superior del músculo diafragma. Hay ramos musculares anteriores, posteriores y laterales. Si nosotros vemos al músculo diafragma desde arriba, así es el músculo diafragma. Así, aquí está la columna. ¿No ve? Aquí va a estar un agujero por donde va a pasar la arteria aorta. Aquí otro agujero por donde pasa la vena cava inferior. Aquí va a haber otros agujeros pequeños donde pasa el esófago y demás. Entonces este músculo frénico viene así como mi mano. Viene, llega y va a dar sus ramos musculares superiores. Unos que se van a dirigir hacia la parte anterior, otro hacia la parte posterior y otro hacia la lateral. Así. ¿Sí? Son los ramos musculares superiores que se encuentran en la parte superior del músculo diafragma. Bueno, estos ramos musculares superiores se unen entre sí con los del otro lado. Los del otro lado van a estar aquí, así, y se unen aquí así, unos con otros. Bueno, pero ¿qué pasó con su ramo abdominal? Este que atravesó el músculo diafragma y está aquí en el abdomen. ¿Qué pasa? Dice que este ramo se va a dirigir a la glándula suprarrenal. Glándula suprarrenal. Se va a dirigir al peritoneo. Peritoneo es una membrana que se encuentra aquí, dentro del abdomen. Y dos, que este ramo se va a comunicar con un ganglio. El ganglio celíaco, obviamente del lado derecho, no estamos hablando derecho. El ganglio celíaco derecho con esta rama forman una red nerviosa que se va a encontrar aquí debajo del músculo diafragma con unos ganglios grandes como bolas. Son los ganglios frénicos. Vamos a volver a repetir. El músculo frénico, hemos dicho que a nivel del cuello no da ninguna rama. En el tórax va a dar dos tipos de ramas, unas que se van a dirigir pleura y otros a pericardio. Justo cuando llega al músculo diafragma existe diferencia entre el frénico derecho y el frénico izquierdo. Frénico derecho tiene dos ramas, unas ramas
musculares superiores, que van a ser tres, ¿no? Anterior, posterior, lateral. Y otra rama que atraviesa el músculo diafragma y llega al abdomen, que se va a llamar rama abdominal. Este ramo abdominal va a inervar glándula suprarrenal, peritoneo, y se une con el ganglio celíaco derecho, formando un plexo nervioso, el plexo nervioso frénico, con sus ganglios frénicos. ¿Listo? Ahora vamos a ver qué ocurre con el lado izquierdo. En el lado izquierdo va a tener lo mismo, aquí lo voy a dibujar así. Lo mismo, ramos musculares superiores y va a tener un ramo abdominal. ¿Sí? Hasta ahí está igualito. ¿Cuál es la única diferencia? Que en el lado izquierdo no va a la glándula suprarrenal. No va a la glándula suprarrenal. Dos, el plexo frénico que se va a formar en el lado izquierdo, aquí, esta red, no tiene ganglios frénicos. En el lado derecho, hemos dicho, tiene aquí unas bolas rojas, que se llama ganglios frénicos. En el lado izquierdo, no hay ganglios. Esa es la diferencia entre el frénico derecho y el frénico izquierdo, a nivel de su rama abdominal. En el lado izquierdo no va a la glándula suprarrenal. Y el plexo frénico del lado izquierdo no tiene ganglios. Esa es la diferencia. Esto fue pregunta del anterior semestre, de la presencia de los ganglios. ¿Sí? Ahí acaba el nervio frénico. El otro ramo muscular importante es el ramo comunicante. ¿Sí? Ramo comunicante. Vamos a hacer memoria. ¿Se acuerdan cuando hemos estudiado hipogloso? Venía así el nervio, bajaba, aquí estaba la lengua, ¿no ve? Ya que tenía un ramo que se unía con otro y tenía tres ramos así, ¿no ve? Este se llama la asa del hipogloso, o también llamado asa cervical. Ojo, esta asa del hipogloso con asa cervical no van a confundir con esto. Esta es primera asa cervical o del atlas, segunda asa cervical o del axis, tercera asa cervical. ¿Este qué se llama? Asa del hipogloso o asa cervical. Nada más. No dice primero, segundo, tercero. Bueno. Este hipogloso se unía, este es su ramo descendente del hipogloso, se unía con otro ramo descendente para sacar ramas para el músculo. Homoioideo, esternoioideo, esternotiroideo. ¿Lo ven? Esta rama descendente, ¿de quién era? Del plexo cervical. Entonces, este ramo comunicante que nos dicen es este ramo comunicante o descendente, que se va a unir con el hipogloso para dar ramos que van a ir a estos tres músculos que se encuentran en la parte anterior del cuello. ¿No ve? Entonces, estas son sus ramas musculares del plexo cervical. Había varias ramas pequeñas que se van a elegir el músculo largo del cuello, largo de la cabeza, elevador de la escápula, etc. Entre los principales, el nervio frénico, que ya hemos explicado, y el segundo ramo importante, este ramo comunicante, o también llamado descendente, que se une con el hipogloso para ir a distribuirse en estos tres músculos. ¿Sí? Bueno, músculos infraioideos. Ahora vamos a ver sus ramas superficiales de este plexo cervical. Ya hemos visto sus ramas musculares. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda? Está fácil, ¿no? Pasado, a ver. ¿Más? Y ustedes decían que el temporal es difícil. Los ramos superficiales dicen que son el número de 4. Son 4 ramas superficiales. Son ramas que se van a ir a la piel de ciertas regiones, por lo tanto son fibras, podríamos decirlo, sensitivas. ¿Qué ramos nerviosos encontramos ahí? El primero va a ser el nervio occipital menor. Nervio occipital menor.
este nervio occipital menor, que van a ser más o menos de la segunda asa cervical, o perdón, de la primera asa cervical, se va a dirigir a la piel de la región mastoidea y occipital. Se va a dirigir a la piel de la región mastoidea y occipital. Ahí va, el nervio occipital. Y ahí termina. No tiene ninguna otra rama de importancia. Va a ir a la piel de la región mastoidea y occipital. ¿La primera o la Segunda. segunda? Segunda. El segundo nervio va a ser el nervio auricular mayor. Otro ramo sensitivo, nervio auricular mayor, que también sale de la segunda asa cervical. Este nervio auricular mayor se va a distribuir, dice, en dos regiones. Va a tener dos ramitas así. Uno que va a ser aurículo parotidio y otro aurículo mastoideo. El aurículo parotidio, ¿a la piel de dónde va a ir? A la piel de la oreja y de la región parotidia, donde está la glándula parótida. Y el otro nervio aurículo mastoideo, ¿dónde va a ir? A la piel de la oreja y a la piel de la región mastoidea. Y ahí tenemos. El tercer nervio va a ser el nervio transverso del cuello. Transverso del cuello. Es un nervio que nace del plexo cervical, se va a dirigir lateral hasta llegar a la parte anterior del cuello, donde va a dar sensibilidad a la piel suprayoidea y anterior del cuello. Va a ir a la piel suprayoidea y anterior del cuello. Y ahí termina. Y la última rama es la rama supraclavicular. Supraclavicular. Esta rama supraclavicular se divide en tres. Un ramo medial, intermedio, lateral. El ramo medial también se lo llama supraesternal. Va a ir a la parte superior del esternón, a la piel de la parte superior del esternón y del esternocleidomastoideo. Así. Esa es la rama medial. La rama intermedia, o también llamada supraclavicular, se va a distribuir en la parte de la piel supra e infraclavicular, toda esta región de la piel. Y su ramo lateral también se llama supraacromial. Va a ir a la piel del muñón del hombro, toda esta parte. A la piel del muñón del hombro. Repito, este nervio supraclavicular se divide en tres, así. Un ramo medial, un ramo intermedio y un ramo lateral. El ramo medial también se llama supraesternal. Va a ir a la piel de la región supraesternal y de la piel de la región esternocleidomastoidea. Su ramo intermedio, también llamado supraclavicular, va a ir a la piel supra e infraclavicular. Y su ramo lateral también se llama supracromial, va a ir a la piel del muñón del hombro. Y ahí termina. Estos cuatro son los ramos superficiales del plexo cervical. Ahora vamos a ver ramos comunicantes del plexo cervical. Los ramos comunicantes son todos los ramos que da el plexo cervical para comunicarse con otras estructuras nerviosas. Va a haber ramos comunicantes que se va a comunicar con el tronco simpático, ramos comunicantes que se comunican con el nervio accesorio y ramos comunicantes que se comunican con el hipogloso. ¿Listo? Ahí terminan sus ramos comunicantes. ¿Cuántos tipos de ramas entonces tiene el plexo cervical? 3 tipos de ramas. Ramas profundas motoras, ramas superficiales cutáneas y ramos comunicantes. Sus ramos profundos musculares, ¿cuáles son? Ramos que se van a dirigir
recto lateral de la cabeza, los tres primeros músculos intertransversos, recto anterior, largo del cuello, largo de la cabeza, elevador de la escápula, romboides. Nervio frénico, ramos comunicantes. ¿Cuáles son los ramos superficiales? Los ramos superficiales, el occipital menor, auricular mayor, transverso del cuello y supraclavicular. Y sus ramos comunicantes son ramos que se comunican con tronco simpático, nervio accesorio, hipogloso. Con esto terminamos plexo cervical. Ahora, algo que nos hemos saltado. Coloquen ahí, nota, 2 puntos. ¿Cuál es la funcionalidad del frénico? Funcionalidad del frénico. En la funcionalidad del frénico, bien lo ha dicho ya uno de sus compañeros, es un músculo que interviene en la respiración. ¿Pero en qué parte de la respiración? ¿En la inspiración o en la expiración? Interviene en la inspiración. Es un músculo que interviene en la inspiración. 2. Es el músculo encargado de la respiración abdominal. Se dice que en el mecanismo de la respiración hay respiración torácica y hay otra respiración abdominal. El nervio frénico es el encargado de intervenir en la respiración abdominal. También el nervio frénico tiene la acción del estímulo de la tos, del estornudo. De qual, doutor, esse aí? Del frénico. Não. Tos, Aquela tosse? tos, estornudo. Ave Maria. Não sei o que é isso. Também não sei. Jesus amado. Estornudo, nunca ouvi. Meu Deus. Estornudo. Tos, estornudo. Defecación. Ah, caray, no sabes construir defecación. Defecación. Y aquí voy a poner. Doutor, estimula também, né? Tos, estornudo, defecación, en la micción, en el parto y en la eliminación de esputo. A ver, pregúntenme. Doutor, já estou perguntando o que é isso, esputo. ¿Qué es esputo? Suena medio feo, ¿no? ¿Qué es esputo? La eliminación de secreción de la cavidad oral. Cuando uno tose, es esputo. Eso es esputo. Caraca. No, ¿cómo es? ¿Caquiña? Doutor, deixa ser uma... Esputo. Não. O doutor escreveu cá, estou nudo. Agora eu pergunto, que estou nudo? Estornudo es... Ah, isso que queria. Y toses. Estornudo. Achis. Tos. En esas funciones principales interviene el nervio frénico. Entonces imagínense, hay lesiones, secciones del nervio frénico, ya sean por traumatismo y demás. Por lo tanto, eso es a veces mortal. Sin nervio frénico, pues el individuo no va a poder respirar cómodamente. Es una urgencia quirúrgica. Bueno. Por debajo del plexo cervical vamos a encontrar otro, que es el plexo braquial. Pásamelo. Miren tan bonito el plexo cervical. Ahora vamos a ver, esto es